Buenas tardes. De acuerdo a nuestras costumbres guasas, yo he escogido ponerme un chamanto al iniciar esta reunión con ustedes como un signo de respeto al tema que vamos a hablar. Porque el chamanto es la prenda de gala del guaso y ustedes se lo merecen. Dentro de este grupo tan selecto, de amigos sobre todo, que es lo que más gusto me da, quería hacer un comentario de dos herederos de la máxima tradición de la crianza y de la historia del caballo chileno que están aquí presentes. Uno que es mi amigo José Antonio Llávar, que es nieto de don Uldaricio Prado, que don Uldaricio Prado fue quien escribió el libro El caballo chileno, que es un libro que es la Biblia del caballo chileno y de consulta mundial sobre la historia del caballo en el mundo. Y por otro lado tenemos a mi amigo Francisco Correa, que es copropietario del criadero de caballos más antiguo vigente en Chile, el criadero Los Torunos, y que además eso le viene por el lado Correa, y por el lado de su madre, nuestra querida Elsa Araya. Él es nieto de don Alberto Araya, que ustedes naturalmente que saben de quién se trata. Bueno, ahora les voy a explicar por qué me he tomado la libertad de hablar y de transmitir mis conocimientos y cómo los he adquirido, porque no y por sobre todo que lo que yo opine o lo que yo hoy día les transmita es mi opinión particular, no es una verdad de nadie, sino que es lo que yo he podido interpretar de lo que he leído o he recibido de gente que sabe mucho o que he sacado mis propias conclusiones. Y dentro quiero agradecer a mi padre, que además, aparte de todos los títulos y la importancia que él ha tenido en nuestro país, también era profesor de zootecnia, por lo tanto me tocó crecer al lado de don Yayo Porte. También quiero agradecer a un amigo que se acaba de ir, de Arturo Correa Sota, que él fue el que me prendió la inquietud por la parte de los aperos antiguos. Bueno, esta reunión se suscita por una anécdota muy simpática, que un miembro de nuestro grupo, Las Cabalgatas, escribió un artículo sobre los orígenes del caballo nuestro, o habló de los orígenes de nuestro caballo, y al cual yo le respondí que la gran mayoría de los criadores y los aficionados al caballo tenían la convicción o la idea de que nuestro caballo es de origen andaluz. Y yo dije, no, que el caballo nuestro no es andaluz, sino que es berebere, ¿ya? Entonces ahí chateamos los miembros del grupo. Algunos propuso que nos juntáramos para que yo pusiera mi punto de vista de los orígenes del caballo chileno, y eso nos tiene reunidos en este momento. Desgraciadamente las personas que estaban en la postura distinta a la mía, desgraciadamente no pudieron venir. El segundo viaje de Cristóbal Colón, que es cuando Cristóbal Colón trae los caballos a Panamá y Santo Domingo, ocurre en el año 1493, ¿ya? Ahora hay una anécdota que yo le he escuchado a don Benja, que la hice propia, y hay dos teorías de que por qué los caballos que llegaron a Chile no fueron los super caballos gigantes o grandotes que habían en la península ibérica y que es parecido al caballo español que conocemos hoy día, y llegó otro tipo de caballo. La historia que la encuentro más simpática es que como Cristóbal Colón no era español, sino que era genovés, y discúlpenme mis consanguíneos italianos, los genoveses son diablos, ¿ah? Buenos para el negocio, son... Y una de las historias es que los marinos, los encargados de este viaje, se habrían jugado o tomado o farreado la plata que había para comprar estos super caballos, ¿ya? Que eran necesarios para la conquista del Nuevo Mundo. Y había un inventario, y el inventario existe, de las yeguas que venían y los reproductores por colores. Entonces habrían salido esta gente
a comprar caballos del mismo color, pero más baratos, que algunos historiadores hablan de jacas. Quiero aclarar que jaca no es una raza, la jaca española, sino que jaca significa cualquier caballo que sea inferior a 1,55 m. O sea, o 1,50 m, no estoy seguro. Es la misma denominación que se le da hoy día al pony. El caballo chileno es pony, porque está dentro de una estatura que nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra pony para el petizo, para el mampato. Bueno, entonces, y la otra teoría es que habrían puesto estos caballos más chicos porque así cabían más en las carabelas. Las carabelas eran enanas, eran muy chicas. Colón se embarca en el sur de España con estos caballos. Y el sur de España está colindante con el norte de África, ¿no es cierto? Porque el sur de Perú está colindando con el norte chileno. ¿Ya? Por lo tanto, aunque habían pasado 800 años, seguramente había más caballos bereberes más cerca de África que en el resto de España. Ustedes saben, aquí también hay jurados y criadores muy entendidos en esto, que las formas de los cráneos son las que definen las razas, ¿ya? Y el caballo berebere y el caballo chileno, ambos tienen un perfil que es la frente plana y el perfil levemente convexo, ¿ya? Contrario a los otros caballos, como el caballo andaluz, que es de perfil totalmente recto, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una cosa que nos empieza a marcar una pauta. ¿Cuál fue la importancia histórica del caballo berebere en la península ibérica, incluyendo Portugal? Las caballerías europeas usaban caballos muy grandes, tenían que ser poderosos porque arriba llevaban un jinete con armadura que pesaba muchísimo. Aparte de eso, estas caballerías eran como lo que se viene hoy día los blindados en el tiempo moderno, porque se trataba de que estos caballos enormes aplastaran al enemigo, ¿no es cierto? Entonces eran caballos que corrían en línea recta, atropellaban y iban a volver allá a la otra esquina. Y llegan los moros con un caballo sumamente ágil y valiente, montando a la jineta, o a la jineta, ¿sí?, que es la forma actual que tenemos los guasos de montar, o sea, con las piernas como si uno estuviera sentado en un sillón, como están ustedes en este momento, que les permitía pararse sobre los estribos y girar. Entonces, con estos caballos tan rápidos, los caballos ibéricos, españoles o del reinado que hayan sido en ese momento, no tenían la agilidad de volver para defenderse. Entonces el jinete moro, montando a la jineta, era mucho más ágil y con un caballo liviano, rápido, valiente, que podía atacar y volver sobre sí mismo, que en definitiva son los movimientos de los ejercicios, la escaramuza del movimiento en rienda. El movimiento en rienda que nosotros practicamos son todos los ejercicios de ataque de la caballería, son para ataque con sable. Por ejemplo, el 8, yo echo al enemigo al medio, lo ataco, vuelvo y lo vuelvo a atacar. Entrar de pata y parar, yo entro las patas y le pego el sablazo al tipo al lado. La Troya lo echo al medio, y así, ¿ya? Entonces, los caballos bereberes arrasan con los ejércitos ibéricos. De hecho, en la conquista de España y a Portugal de la península dura 800 años en poder de los moros, y fue, como vamos a ver más adelante, en el caso del caballo chileno, el caballo berebere fue muy influyente en la maquinaria de guerra mora. Ahora volviendo, ya estamos con los caballos en América. Quiero aclarar una cosa que confunde también cuando uno lee la historia. Podemos hablar de... en las literaturas se habla de caballería, se habla de caballos, ¿ya?, y de yeguadas. Quiero explicar. Las yeguas no se montaban, eran solamente para la reproducción, y además era mal visto que un caballero montara una yegua. Por lo tanto, eran caballos enteros, lo que nosotros llamamos potros, y que en otras culturas ecuestres le llaman padrillo o como sea. ¿Ya? Entonces, se instala la primera crianza en Santo Domingo y Panamá, y de ahí Hernán Cortés hace la
emprende la conquista de México. Eso, el poder del caballo, no solamente como máquina de guerra, sino que como psicológica, era tremendamente fuerte. Hernán Cortés subleva algunas etnias o tribus dominadas por los aztecas y con 26 caballos derrota al imperio más grande que había en Norteamérica en ese momento. O sea, el caballo era algo sumamente importante como máquina de guerra, y además que la gente que no lo conocía entraba en pánico cuando veía a estos animales entrar. Y en 1533 viene el viaje de Pizarro y Diego de Almagro desde Centroamérica al Cusco buscando el dorado, ¿no? ¿Ah? Uno tiende a pensar que los viajes son como hoy día, así como Manuel Rodríguez estaba aquí en Melipilla y aparecía en Rancagua. Claro, si uno piensa en línea recta es posible, por los cerros donde muchos hemos andado. Pero nosotros tendremos a pensar por las vías de las carreteras, ¿no es cierto? Pensemos que Diego Almagro y Pizarro parten de Centroamérica y llegan, terminan en el Perú. Pero ese viaje fue de años, ¿no es cierto? Porque había que, se instalaban, instalaban puestos, colonizaban, vivían, los caballos se reproducían, los soldados también. Y dentro de eso hay una cosa muy importante que habla de la cultura, del nivel alto de la cultura de las civilizaciones latinoamericanas con respecto a la europea. Pizarro se casa con una princesa, no sé si era maya o por ahí de Centroamérica, y es de tan igual de que este hidalgo español se casara con una princesa aborigen, que ella después de casada, después de un tiempo, va a vivir a la corte de Castilla y es recibida como noble por sus orígenes. Bueno, en el año 1533 parte esta cuestión y terminan llegando al Cusco, donde se encuentran con el imperio inca y se establecen ahí y empiezan a haber roces entre Pizarro, que era bastante conflictivo, era un tipo con mucho ego quizás y no le da espacios a Diego de Almagro, y Diego de Almagro decide partir en busca de oro más al sur, a lo que después fue el reino de Chile, porque fue reino y no fue capitanía, y fue reino porque había un príncipe español que no era muy inteligente y que había que casarlo con una noble de otro país, por lo tanto inventaron el reino de Chile y él pasó a ser el rey de Chile y por eso pudo casar con la noble española, o no sé qué país era. Bueno, parte entonces Diego Almagro a descubrir nuevas tierras para él, porque Pizarro se había hecho él de todo Perú y el Alto Perú, que hoy día es Bolivia. Y aquí vamos a desmitificar otro mito. Siempre hemos hablado de que el caballo cruzó el desierto y qué sé yo, y que la resistencia. No, Diego Almagro se viene por la cordillera, desde Cusco, baja muchas veces a lo que hoy día es Argentina y hace todo el trayecto por la cordillera hasta San Pedro de Atacama. En ese viaje, en la literatura, uno se encuentra con detalles que muestran lo valioso, cuánto se cuidaba un caballo, lo importante, lo caro que era un caballo, cuando los jinetes, los soldados, viajan en angarillas, los llevan los portadores, los yanaconas, que le decían, porque traicionaban a su gente, los indígenas del norte, traían sobre estas angarillas por la cordillera los jinetes y los caballos venían de tiro para no gastarlos. Y como el viaje es por la cordillera, se empiezan a acabar las herraduras, cosa que era bastante complicado porque la vida de un caballo está en sus patas, y
empiezan a fabricar herraduras de plata, que duran nada, porque era el mineral que encontraban. Ahora, estamos conscientes de que estos viajes no es que partí hoy día y llegué la próxima semana, o sea, porque no resistían los jinetes, porque los hombres no resistían los caballos, porque habían avanzadas que iban preparando los campamentos, iban colonizando antes de la llegada del grueso del ejército. Y entonces Diego Almagro llega hasta el Maule. Cuando llega ahí se da cuenta con mucha decepción de que aquí no hay mucho que hacer y se vuelve y nos olvidamos del sur de Perú, ¿cierto? Al sur del Perú, del actual Chile. Pasa un tiempo y aparece Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia también se hace oído de que para acá había riqueza y buscando financiamiento para esta empresa, para este viaje, hace un trato con don Rodrigo González de Marmolejo. Él le pide financiamiento al obispo, que todavía no era obispo, al clérigo Rodrigo González de Marmolejo, y le pide financiamiento para el viaje y resulta que aquí no encontramos oro y hay que pagarle a este caballero lo invertido, ¿no es cierto? Pedro Valdivia se viene por la precordillera de todo del desierto, donde hay oasis, donde hay pueblos, donde hay agua, donde hay forraje, ¿ya? Él no viene por el desierto y cada tanto ellos reciben además provisionamiento de barcos que venían por la costa, ¿ya? Como les digo, todos estos viajes y todas estas faenas fueron creando una selección funcional. O sea, el caballo que fue capaz de llegar desde Panamá hasta Perú fue el que resistió, el otro no fue capaz. Y así fuimos. Pedro Valdivia le escribe al rey de España, que ahí tengo la carta, pero he pensado leérsela, pero yo creo que nos extendemos mucho, que está en el libro de Alicio Prado. Le escribe al rey de España que dado la resistencia de los locales, más una serie de otras cosas, es necesario aumentar la crianza en Chile y esto se acepta. ¿Y qué es lo que hace entonces Pedro Valdivia para pagar su deuda? Primero pide que Rodrigo González de Marmolejo sea nombrado obispo de Santiago, y que eso es muy importante para los rangos de ellos, y le entrega la crianza de caballos en Chile. O sea, como los estancos que hubo en el tiempo de Diego Portales, le entrega la crianza de caballos en Chile y para eso le entrega las encomiendas de Quillota, Marga Marga y Pico. Pico es Melipilla, del río Maipo, todo el borde del estero Puangue hasta Boyenar, Mayarauquito, Pomaire, ¿ya? Le entrega la encomienda a él y se hace pago con eso de su préstamo y se inicia la crianza del caballo en Chile. Esta carta que manda Pedro Valdivia es como 1557, algo por ahí. Entonces, ¿por qué para mí eran tan importantes mencionarle las fechas? Hemos hablado de 1493, hemos hablado de 1533, de 1536, 1542, el viaje de Pedro Valdivia y la instauración del primer criadero en Chile en 1557. Y resulta que Felipe II instruye formar la raza caballar española en el año 1620. O sea, exactamente 78 años después de que el caballo ya estaba instalado en Chile. Por lo tanto, ese caballo de raza pura española, que se supone que es el antecesor de nuestro caballo, no tiene cómo. O sea, que hay 200 años de diferencia, ¿ya? Y aparte de eso, que la raza española no existía al momento, las características físicas del caballo berebere tienen mucho que ver con las características físicas de nuestro caballo. Tenemos un caballo, como les dije, frente plana, morro convexo,
anca levemente derribada, y es lo único que yo estoy en desacuerdo, porque ahí hay una parte que no me calza, es que se dice que el caballo berebere, al igual que el caballo árabe, tiene una vértebra menos. Eso significa que tendría que tener la cola más arriba. ¿No es cierto? Como los caballos árabes tienen la cola levantada y tienen la cola arriba de la anca. Ahí hay algo que no me cuadra, pero eso puede ser una cosa de apreciación. Pero ya, entonces yo creo que está claro que el caballo español, o que probablemente el andaluz de hoy día, qué sé yo, es muy difícil que haya tenido influencia sobre los caballos que llegaron a América. Ahora, ¿por qué el caballo, este caballo que se reproduce, ya llevamos como ciento y tantos años entre que llega a Centroamérica, se instala en el Perú, vienen los conquistadores, qué sé yo, y empiezan a llegar caballos para la conquista, traídos de Cajamarca, del Alto Perú, selecciones de caballos en Perú? ¿Y por qué esos caballos, no es un invento, no es vanidad decir que ese caballo de origen europeo se diferencia de los demás caballos latinoamericanos? Es difícil argumentar, parece una mera vanidad, pero resulta que el único país, la única zona donde hubo resistencia de los locales, aparte de la que hubo en México y unas escaramuzas que hubo por ahí, la única parte donde hubo guerra con los naturales fue en Chile. Por lo tanto, hubo que traer caballada de excepción. Cuando escribe al rey Pedro Valdivia, le dice: hemos tenido que llegar al punto de montar las yeguas. Eso era terrible, ¿ya? Y se empiezan a llegar, por ejemplo, Alonso de Monroy llega con 70 caballos en 1543. Después, Alonso de Córdoba, ahí hay un detalle que puede llevar a la confusión esta del caballo andaluz. Alonso de Córdoba llegó con Rodrigo González de Marmolejo a Perú, pero llegó él, no llegó con caballos. Y él era de la familia de los criadores de los caballos de los Guzmán y Valenzuela. Que hay algunas personas que, bueno, de apellido Valenzuela, que creen que son parientes de ellos, pero no, eran los caballos de Guzmán y Valenzuela, era una raza que había en España, pero ellos no trajeron a sus caballos, sino que este personaje llega aquí a Chile. O sea, llega primero a Perú y después acá. En 1547 es cuando Pedro Valdivia oficia al rey pidiendo establecer la crianza, y ahí empieza el hecho de que seguimos porque este caballo es distinto. Se necesitaba para una guerra especial, se necesitaba para una topografía determinada, y también, como se había guerreado y se había puesto en trabajo las yeguas acá en Chile, es primera vez que teníamos una selección funcional de las hembras. Las yeguas no trabajaban, no iban a la guerra, nada. Y aquí pueden ellos decir: esta yegua tiene características especiales y le vamos a poner este caballo. Y para eso se nombra un yeguerizo, que es un cargo importante dentro de la organización social del momento, y una palabra que es el albeitar. Los albeitares eran quienes decidían qué cruzar con qué. Y ellos encontraron aquí en lo que había ocurrido por razones políticas o razones X, esto de probar las yeguas, pudieron ellos elegir qué yegua mezclar con qué caballo y producir un caballo que fuera apto para las necesidades nuestras. ¿Qué es lo que a mi juicio forma un caballo? El paisaje, o sea, la topografía, la selección funcional de para qué se requiere, y esa selección ya no es natural, sino es una selección funcional que la decide el criador. O sea, el tipo, dice yo, por ejemplo, don Pedro Las Cuevas criaba caballos de paso, de carrera y de ganadería.
hablan de vacas, no existía el rodeo, el caballo ganadería. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llega a eso? Que él ve qué caballo tiene buen paso, qué caballo se desenvuelve bien en nuestra topografía, en una quebrada, en un cerro, y producimos un caballo de menor alzada que nuestros vecinos. Ahora, ¿por qué? Si nosotros hacemos un mapa de caballos, podemos ver que los caballos desde Ecuador, o Colombia quizás, no, Colombia no, porque están los dos hemisferios, los dos océanos, de Ecuador hasta Chile son un tipo de caballo que tiene algo en común. Era muy difícil llegar con los caballos de Europa a los países del Pacífico Sur. Tenían que pasar el estrecho Magallanes. No existía el canal de Panamá, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que en la costa atlántica, ahí vemos caballos de más envergadura, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si vemos que la costa, que el oeste de Estados Unidos tiene dos caballos que son muy parecidos al nuestro, que es el cuarto de milla y el salvaje, ¿cómo se llama? El Mustang. El Mustang es muy parecido a nuestro caballo. A propósito de estas selecciones, García Hurtado Mendoza, cuando viene a hacerse cargo aquí a Chile, trae, dice la literatura que trae numerosa caballería. Entonces, esto de caballería es lo que yo les dije al principio. No sabemos si eran yeguas, potros, más a caballar. Pero él era descendiente, era hijo del virrey del Perú. Por lo tanto, tenía acceso a lo máximo, a lo más seleccionado de los caballos que había en Perú en ese momento, y trae 42 caballos de su uso personal que probablemente también influyeron en la raza porque él introduce todos estos juegos eh, de la lanza y del juego de argolla, un montón de juegos que se jugaban en la fiesta especialmente del apóstol Santiago, cuando se hacía la rodeada de ganado. Y él le da mucha fuerza a toda la parte que es ecuestre. Ahora, hay una época que podemos decir del año de fines de 1600 hasta los 1800 que no tenemos demasiada información, pero vemos que aparece el caballo que ocupan los mapuches, ¿no es cierto? Es un tipo de caballo distinto porque los mapuches eran muy aficionados a las carreras, ellos zanjaban muchas disputas en vez de ir a los golpes, se desafiaban a un partido de palín o a una carrera de caballos, por lo tanto ellos usaban un caballo más delgado y más rápido. ¿Ya? Y empiezan a formarse castas de caballos locales. Pero ya a finales de 1700 ya empiezan a formarse criaderos importantes que le llaman las castas. Había o gallinas, bueno, vamos a llegar a saber. Yo diría después de la mitad del siglo XIX empiezan a llegar algunas razas exóticas de Chile. Nathan Cox trae los primeros caballos árabes, después tenemos la gran brutalidad que hizo los Correa de Quilamuta, que eliminan la crianza del caballo chileno que ellos son base de todos los criaderos importantes de caballos chilenos. No son de los mismos Correa. Y liquidan la raza quilamutana y se siguen con árabes. Pero nosotros somos muy orgullosos de la pureza de la raza. Pero perdón, me salté un espacio. Habíamos quedado que íbamos a comentar entre todos hasta que llegaron los españoles aquí. ¿Ya? Después podemos seguir con el caballo moderno. Bueno, lo que yo les expuse desde que se instala hasta donde se instala la crianza de los caballos aquí en Melipilla, no sé si tienen algo que aportar o preguntar. Lo primero que se creía que en Melipilla calza tenía, no se sabe, no registro eso. Mira, se habla de 1,45, ¿ya? Pero también más adelante vemos en los studbook modernos de los primeros que a veces se exageraba la alzada, ¿ya? Porque uno ve fotos y en la foto el jinete es chico y el caballo se ve más grande,
y porque los criaderos se vestían con esto de criar caballos más grandes. Hubo muchas intenciones durante mucho tiempo de aumentar la alzada de los caballos, por una cosa que vamos a tratar más adelante. ¿Ah? Bueno, pero es que eso vamos a llegar al caballo moderno, ¿ya? Pero más o menos esa era la... Ahora, en el caballo, dentro de la selección funcional de ese caballo en ese tiempo, piensen ustedes que la flora y la naturaleza a partir de Copiapó para acá era una selva, o sea, San Juan de la Selva era Copiapó. Por lo tanto, andar en caballos grandes no haber sido cómodo, ¿no es cierto? Y cuando vamos a subir un cerro necesitamos un caballo de piernas cortas y fuertes. Entonces se va haciendo una selección funcional. Por ejemplo, voy a poner el caso del caballo argentino clásico, o sea, no el que hoy día vemos, sino el caballo antes de la influencia chilena. En La Pampa yo no necesito que el caballo vuelva en 2 metros, ¿no es cierto? Porque puedo ir a parar 1 kilómetro más allá y da lo mismo, porque los campos son inmensos. Necesito un caballo alto para que bracee y podamos avanzar kilómetros más rápido. Entonces, por eso les decía que se va haciendo una selección funcional de acuerdo a las necesidades que hay en Chile. ¿Alguna duda más de los viajes? Estamos en la parte antigua. Sí, estamos en la parte antigua. No me quedó claro un tema, y después tengo otra pregunta. Es el caballo que llegó a América, de Fentón, es de la jaca, que tengo claro que era el caballo penca. No. O el berberito. El berbere. Ya, eso. Porque puede haber una jaca berbere, como puede haber una jaca andaluza o una jaca cualquiera, porque jaca significa caballo de baja estatura. Baja estatura 1,50 m. Eso, o sea, cuando se habla de jaca se refiere a caballos bajos. ¿Cuánto mide el caballo berebere? Lo que dice la literatura era entre 1,45 a 1,50. Mira, te voy a hacer un alcance. El otro día, como me gusta el tema este, me puse a estudiar un poco el berebere. Lo vi en la televisión en un programa. Y el berebere es un caballo muy fuerte de adelante, pero excesivamente fuerte, porque es muy parecido a lo de las estatuas. Con la frente recta, mucho moño y muy del gaucho de atrás. Dicen que efectivamente, lo vi ahí, tiene una vértebra menos. Y lo que me llamó la atención es que tiene las patas entre 2 y 4 centímetros más cortas que las manos. Sí. Un caballo muy rústico, pero muy rústico. Perdón, no confundir rusticidad con ordinariedad, o sea, era un caballo muy resistente. Un caballo, espérate, muy rústico en su alimentación, muy resistente y muy valiente. Y eso me coincide con el caballo nuestro. Sí. Porque si tú ves las cabezas eran iguales, sí. Pero lo que me llamó la atención es las patas, más cortas que las manos. Entonces tú los ves, porque los vi en la televisión, son unos caballos pechugones que, como diciendo aquí estoy yo. Ahora, Cristian, como jurado, tú ves cuando un caballo, sabemos que el caballo cuando se está desarrollando a veces más alto adelante, otras veces desde atrás, hasta la madurez que se nivelan. En caballos maduros se ven caballos de raza chilena más altos de atrás. Uno de 100. Ya, pero están los genes. Bueno, entonces, lo que hemos hablado del caballo antiguo chileno, está más o menos claro que es de origen berebere. Algún rajuño puede haber tenido de otra raza ya. Estábamos en la parte del caballo ya moderno, cuando empiezan a llegar ¿Qué otras razas existían, razas como tales, que pudiesen ser similares a las razas que hay actualmente en el mundo de caballos de tiro, de equitación, de lo que sea, que alguien pudiera llegar con muy buenos argumentos a decir, no, este origen que dice usted se mezcla mucho con este otro origen de este otro caballo que puede venir no sé dónde? Bueno, el caballo español, por ejemplo... Cuando usted me dice que ocupaban caballos de guerra, caballos grandes, tocos, qué sé yo, ¿de qué razas estamos hablando que existe hoy día o fue un caballo que desapareció del mundo? No, para. Y por ejemplo, el caballo español tiene mucho actitud del caballo celta, ¿ya? Que es medio parecido al pony en los fiordos. Y también el caballo tipo frisón de la época. Las razas empiezan a crearse en función de selecciones funcionales. ¿No es cierto? Si yo necesitaba un caballo de masa para tirar un carruaje, reproducía una yegua y un caballo grande y ahí iban. Ahora, razas
que llegaron a influir en España claramente fue el árabe, fue el berebere, fue el celta y algunos caballos que habrán traído los romanos en sus conquistas y qué sé yo. O sea, ese caballo bereber que llegó a Chile tampoco haber sido 100% puro, ¿no es cierto? Pero se buscaron las características de ese tipo de bereber, porque la literatura habla de 3 tipos de bereber: bereber árabe, bereber con caballo español y bereber puro. O sea, yo no creo que hayan sido puros los que llegaron aquí, se hayan pasado 800 años en España. Pero las características del caballo que se buscaba era el tipo nuestro. Fíjense, este es un cuadro de 1840 más o menos, anduvo por aquí, este es del Atlas de Gay. Si se pueden ver el perfil es totalmente del caballo que buscamos hoy día. Y esto es 1840, y tampoco estamos hablando de un hacendado, un príncipe o algo así, se ve que es un mero capataz, ¿no? Ese era un caballo del lote. Ahora ustedes podrían decir, en las pinturas, en los grabados antiguos, especialmente en el caso de Rugienda, él muestra caballos con perfiles 100% árabes, cóncavos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque estaba de moda. Era el caballo que estaba de moda en ese momento en el mundo, era el árabe, entonces encontraban que dignificaban más al retratado en un caballo con perfiles árabes. Marco Antonio, ¿qué dice la genética respecto a los orígenes? No, es un trabajo que por lo menos en Chile no se ha hecho, quizás lo hayan hecho en Brasil o Argentina, que están reproduciendo nuestra sangre. Pero lo que pasa es que lo que yo creo, por qué no se ha hecho, es porque cuando a la tercera o quinta generación, algo así, se define como raza un tipo, ¿ya? Entonces cuando ya se establece como raza se asume. O sea, ya no importa qué es lo que ocurrió atrás, ¿ya? Indudablemente, entre el año entre 1400 y el año 1800, 400 años, se tiene que haber producido una mezcla grandota, porque se metieron los caballos norteamericanos, más los que venían de Europa, más los que se producían aquí en Sudamérica. Claro. Entonces, yo creo que sería súper importante tener una definición genética. Sin duda, Sin duda. Pero yo creo que la parte más pura es hasta 1700, porque ahí empiezan a llegar razas exóticas, empiezan a llegar caballos de tiro. La que se producía aquí en Sudamérica. No, pues en América no había caballos. En genética se producen mutaciones. Sí, y selecciones. Claro, seres vivos que son más débiles que otros, que se Exactamente. pueden reproducir igual. Perdón, dijo recién, en América no habían caballos, pero... El origen del caballo es en América, y de ahí pasan a Asia por el estrecho de Bering. Pero los caballos se extinguen en América y vuelven con los conquistadores. Ya, ahora vamos a ver cómo empiezan a aparecer, ahora sí, como les decía antes, que estamos muy orgullosos de la pureza, pero de repente empezamos a descubrir de que de repente empezamos a dejar de ser tan puros como creíamos. Yo tengo un escrito sobre la influencia de la política en la morfología del caballo chileno, que no es el caso de ahora, pero voy a citar algunos ejemplos. Cuando se produce la guerra de la Confederación contra la Confederación Perú-Boliviana, el ejército chileno va en ayuda del Perú y Bolivia independientes, porque hay una guerra contra una tendencia que era volver a unificar Bolivia y Perú en lo que se llamaba el Alto Perú. Y el ejército todo va, de ahí viene la canción de Yungay, ¿no es cierto? Y era muy caro, va con su caballería, y terminada la guerra vuelven los soldados chilenos y era caro traer los caballos de vuelta y los caballos chilenos quedan allá. Cuando viene la guerra del 79, hay bastante literatura de observadores europeos que venían a ver la guerra y que comentan estas cosas. Y por ejemplo, en las tablas de armamento de los 3 ejércitos,
Bolivia, Perú y Chile, dice carabina tanto, revólver tanto, ¿verdad? Caballos, y dice el ejército peruano, caballos chilenos de segunda, y el ejército chileno, caballos chilenos, dice. O sea, quiere decir de que los caballos del ejército peruano eran todos descendientes de los caballos chilenos que habían ido a la guerra de la Confederación. ¿Ya? Después viene la guerra del 79 y esto, como les decía, los observadores ven, le atribuyen un porcentaje muy alto del éxito del triunfo de Chile al caballo chileno. Y el caballo chileno se hace internacionalmente famoso como caballo de guerra. Pero tiene, con los que hayan leído el libro de Guillermo Parvex, ven que cuando a él se le encomienda salir a buscar a lo largo del país caballos de 1,47 para el ejército, y el tipo al mes vuelve y dice, señor, porque es encargado por la Sociedad Nacional de Agricultura, vuelve y dice, en Chile no hay caballos de 1,47. ¿Ya? Entonces le bajan a 1,45 y con 1,45 tampoco le va bien. Pero a pesar de eso, el caballo que va hasta Guerra, que también otro mito, que los caballos tampoco pasaron de aquí hasta allá Perú por tierra, los caballos los transportaban en barco. El caballo chileno, como les digo, llega a tener tanta fama que se empieza a ver una industria de exportación de caballos de guerra. Pero entonces, ¿cuál era el problema que tenía nuestro caballo? Era un caballo menudo, que le falta masa para tirar un cañón, una cureña, una ambulancia, un carretón y qué sé yo, tiene que ser más multifuncional. Y ahí algunos criaderos cometen el pecado de introducir razas de tiro o de trabajo, como especialmente como percherones o hackney, y se empiezan a mestizar, y la primera generación es buena, la segunda también, y la tercera empieza a aparecer, porque el vigor híbrido siempre parte, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, cuando se mezcla, por ejemplo, un maíz con otro, y la primera generación es buena, la segunda, y va decayendo hasta que vuelve a los orígenes. Y empieza a haber una decadencia en el tipo, en el temperamento y la funcionalidad del caballo chileno, y un grupo de criadores que muy amantes del caballo se dan cuenta de esto y empiezan a tratar de recuperar los caballos originales chilenos, y que en su mayoría están en poder de los empleados de las haciendas, porque ellos no tenían acceso a los potros exóticos, ¿ya? Y a las cuadrillas de yeguas trilladoras. Y ahí esta comisión de criadores empieza a buscar y cuentan una cantidad de yeguas y una cantidad de reproductores que a su juicio representan el caballo chileno original, y ahí van buscando, no teníamos el ADN en ese tiempo, pero estaba en forma oral, a buscar, ¿no es cierto?, los caballos que habían sido de las líneas, no sé, nombra a Ulterior Prado, a los Torunos, a Pedro Las Cuevas, a Quilamuta, a los caballos ovallinos, etc. Y empiezan a recopilar y a buscar, buscando las características que tiene ese caballo original chileno. Y ahí, en 1893, se empieza a formar la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos. Después hay una pausa y después se sigue, y después yo creo que la perfección la conseguimos cuando empezamos a usar el ADN, que ya no tenemos duda del origen de cada cría. Y un dato, porque yo como melipillano siempre discuto con el alcalde de Paine, porque él dice que Aculeo es la cuna del caballo chileno, y yo digo que es Melipilla. Aculeo es bastante importante, o muy importante, en la crianza del caballo moderno. Aculeo pertenecía a don Patricio Larraín Gandarillas, que era el dueño de este lugar donde estamos ahora, y era dueño de Mayarauco y de Aculeo, y él decide regar el valle de Mayarauco haciendo un túnel que comunica que el río Mapocho de Peñaflor, él se da cuenta que está más alto que Mayarauco y hace un túnel para meter. Esa es una historia muy bonita, pero en un momento le faltan recursos y él vende a Aculeo. Eso fue en 1876. Se lo vende a dos hermanos Letelier.
Aculeo era un campo no muy interesante, vivía de la venta de carbón de espino y de los pejerreyes de la laguna que se embarcaban, llegaban en carrete y se embarcaban en la estación de Paine. Y recién en 1903 la familia Letelier se pone a criar caballos en forma seria y obtiene los resultados que tuvo. Por lo tanto, estamos hablando de 1903 contra 1576. ¿Ya? Entonces, bueno, estábamos en este asunto que volvemos al caballo moderno, que aparecen ciertos mestizajes que no quiero nombrarlos hoy día, pero muchos de ustedes identifican que hay ciertas líneas de nuestros caballos que tienen algunos rasgos que podrían identificarse con alguna otra raza. ¿Ya? Pero eso se produjo ya hace más de 100 años. Y después, bueno, como les digo, fuimos depurando. Después se inicia la Federación de Criadores, la Asociación de Criadores. Hablamos de esto, de que cómo la Guerra del Pacífico influyó en un tipo de caballo y que buscamos tener un caballo de más masa. Y viene una época de auge que yo diría que es por ahí del año 1920, el 25, hasta el 1940, en que la agricultura en Chile tiene mucha actividad y hay mucho auge. Por lo tanto, y hay un fenómeno social también, que es la exposición de la Quinta Normal, que es donde los criadores y los agricultores llevaban sus productos para lucirse. Por lo tanto, los criadores de caballos se esmeran en tener gran calidad de caballo y además esto ya a esas alturas ya existe el rodeo, ¿no es cierto? Entonces también hay una selección funcional en función de la práctica deportiva. Ahí tenemos esta época de auge hasta que llega un momento que para mí es fatal en la historia de la agricultura chilena, que es a finales de los años 60, la reforma agraria hace tremendo daño en la crianza y en el deporte, el rodeo, sobre todo a partir de 1970, hasta 1964 más o menos, al 70 se prohíbe mover ganado para el rodeo, se expropian criaderos, etc. Y se encuentran con un problema de que la gente de campo no quería que los fondos fueran expropiados, porque había una relación muy estrecha con los dueños de los campos. Por lo tanto, hay una campaña muy fuerte de destrucción de todo lo que son las tradiciones de la estructura rural de la hacienda. Y una de esas, ya a partir de ese momento, vemos que en las películas o en las teleseries o en los sketches, el guaso es el prepotente, es el tonto, el curado, etc. Y se trata de combatir todo esto y los campos expropiados, algunos hacen quijotadas como el abuelo de Francisco, que se lleva los caballos a Argentina, se lleva su criadero a Venado Tuerto, fue, ¿no? A Rosario, y para salvar esos caballos y se los lleva fuera de Chile. Y otros siguen criando en la medida que pueden, etc. Y después del año 76, por ahí, cuando Chile empieza a levantar cabeza de nuevo, vuelve la crianza muy fuerte, y con un caballo sí, a mi juicio, con un carácter distinto, que también está influenciado por un asunto político, ¿no es cierto?, que los campos se achicaron y que también hay más recursos, y por lo tanto empezamos con un caballo que sale de la pesebrera al picadero y que no anda en los cerros y que no anda en la cordillera y qué sé yo, y tenemos un caballo generalmente obeso, que es cosa que hoy día la Federación de Criadores, a través de los jurados, han conseguido bajar esa tendencia, porque la cordura de hermosura está por ahí nomás. ¿Me quería hacer una pregunta? Sí, por ejemplo, lo que decías de los años 70, el riesgo que corrió también los registros. Nos tomé don Alberto Moreira, que en ese tiempo tenía una idea política Sí, yo sé. de ese lado, y estuvo muy metido ahí. Y ellos quieren eliminar los registros. Bueno, Eliminar los registros. ya que estamos en lo político, te voy a contar la historia completa. Y don Alberto participó harto en rescatarlo. Don Alberto con don Andrés Saldívar era yerno de uno de los grandes criadores de caballos chilenos, que de los Gustavo Cheñique. Entonces, en ese momento
El registro genealógico está entregado a la Sociedad Nacional de Agricultura, pero es un ente regulado por un ente estatal. Y por lo tanto, una de las cosas que se pretendió para terminar con las tradiciones tan asentadas en el campo fue destruir el registro, y gracias a amigos que teníamos de ese lado, como en el caso de Alberto Moreira, gran historiador y coleccionista, y Andrés Saldívar, se logró parar eso. En algún momento tú hablaste de la influencia del caballo chileno en Brasil. Yo estoy acompañando los programas de caballos en Brasil hace algún tiempo. Es impresionante lo que ha conseguido el cambio de la raza brasileña con la presencia de potros chilenos. Y te digo, al ver los campeonatos del freno de oro, es sorprendente encontrarse con caballos chilenos, pero 100%. ¿Ya? Con un poquito más de masa. Un poquito más de masa, sí. ¿Has sabido tú algo de este desarrollo? Bueno, ese era un punto que a veces no lo toco mucho porque hiere susceptibilidad de nuestros vecinos. Argentina, Uruguay y Brasil mejoraron su caballo criollo llevando sangre chilena. El que partió con esto fue también el abuelo de Coté, don Alberto Araya, partió con Carlos Noguera y algunos otros criadores, llevando caballos a Argentina y Brasil. Y hoy día no hay ni un campeón en Argentina, Uruguay y Brasil que no tenga sangre chilena. Es el caballo chileno, patrimonio nacional, ya al golpe de vista muestra su fino sello racial, noble estampa y mirada vivaz, armonía de conjunto, carácter de acampamiento, este Chile el gran orgullo. Cabeza liviana y fuerte, de perfil acarnerado, es único de su raza, es nuestro caballo acampado, oreja chiquita y móvil, y boca tamaño adecuado, un cuello que le permite función en lo trabajado, fino, elegante, unido a cabeza, moño abundante ondulado. Si habláramos de su cruz, que al jinete anidará, apenas y perfilada, prolongada y suave al final, de su dorso ancho y firme, de largo proporcionado, del movimiento el eje central, fuertemente musculado. Su cola que es la elegancia de la raza nacional, frondosa, baja, insertada, hasta sus corvas con suavidad, la paleta media larga y a la cruz bien unida, encuentros bien separados, buena tracción conseguida. De encuentros bien separados, buena tracción conseguida. El tronco desarrollado, costillas de arco ideal, vientre profundo y fuerte, corto y lleno en el ijar, cañas de huesos gruesos y tendones destacados, muslos y piernas anchas, paralelos y distanciados. Su grupa larga y recia,
ligeramente inclinada, ancha y de gran potencia, va lucir una reina acampada. Preferencia cascos negros de volumen adecuado para una buena pisada por los terrenos andados o en medias lunas chilenas de nuestro Chile amado, o en medias lunas chilenas Muy buena de postura. nuestro Chile amado. Y ahí está terminando excelente forma.